Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Aquí estamos comenzando nuestra segunda jornada, en realidad, de este encuentro que tiene el objetivo de poder reflexionar acerca de cómo es la sustentabilidad de los proyectos que manejamos en el mundo de la cultura independiente en toda Latinoamérica. Presento a mi compañera, Landa Smith. ¿Cómo estás, Landa? Desde México, ella se está Buen día a conectando. todos. Bienvenidos y muchas gracias por su tiempo. Uh-huh. En el día de hoy lo que vamos a estar haciendo, tenemos dos mesas de trabajo muy álgidas e interesantes. Esta primera vamos a estar trabajando con especialistas y personas que tienen mucha experiencia en lo que sería la gestión cultural y lo que son diseños de políticas públicas en la República. Y después en la segunda mesa vamos a estar con especialistas. Ojalá que funcione bien mi conectividad y que no se caiga. Tengo un serio problema con el tema. Ahí estamos. Bueno, espectacular. Vamos a dar comienzo entonces a esta mesa en donde vamos a estar reflexionando sobre el impacto que tienen las definiciones que se hacen en algunos espacios de políticas públicas en términos de líneas de acompañamiento de proyectos. Hoy nos va a acompañar Ariel Molina. Ariel es actor, director docente y gestor cultural, nació en Trelew, provincia de Chubut. Ustedes me dicen si me equivoco, acá dice que desarrolló una extensa actividad en el teatro independiente en la región patagónica, de la cual doy fe, porque después me dijiste, Ariel, que yo te vi en un par de funciones hace muchos años. Ocupó diversos cargos de instituciones públicas, privadas, municipales y provinciales vinculadas a la gestión de proyectos culturales y coordinación de programas educativos. Actualmente se desempeña en el INT como representante de la provincia de Chubut y también representante regional de la Patagonia, y en algún momento estuviste como representante del Quehacer Teatral Nacional, ¿sí? Del Comité Ejecutivo del Instituto Nacional de... Alejandro, ¿estamos bien? ¿Me equivoqué en algo? No, y que ahora soy el secretario general del organismo en este efímero momento. Ok, por si te faltaba algo, digamos. Ok, ok. Nos está acompañando también Alejandro Iparraguirre. Él es coordinador de videojuegos en el área de videojuegos del Ministerio de Cultura de la Nación. Forma parte del Comité de Sello de Buen Diseño Argentino para el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, y además es uno de los fundadores de la Fundación Argentina de Videojuegos. Es un desarrollador de videojuegos, trabaja todo lo que es entorno lúdico y tiene una altísima experiencia en el desarrollo de proyectos colectivos a partir de, podríamos decir, lo que imprime la JAM como modelo de gestión, así, una cosa así. Encantados que esté con nosotros. Alejandro además tiene una interesante trayectoria porque hace 9 años que estás trabajando en el área de videojuegos en el Ministerio de 10 años, hace 10 años, con lo cual ha trascendido gestiones, entonces va a tener una mirada interesante. También nos acompaña Rosario Palma. Ella es realizadora integral, especializada en documental. Tiene cortos experimentales que fueron programados en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse, en Sueños Cortos. Trabajó en el Festival de Cine LGTB de Argentina, Diversa Films, y en el Festival Transterritorial de Cine Underground. También trabajó en la Universidad Estadual de Bahía, Brasil, donde estuvo realizando talleres de video comunitario con aldeas indígenas y campesinos. Y es cofundadora de MUMA, que es el movimiento de mujeres, no sé qué, audiovisuales. Perdón, esa no me la estudié. Ayúdame. Mujeres de medios audiovisuales. Mujeres de medios audiovisuales, exactamente. Y es parte de la red federal de MUA, que es movimientos que tiene que ver con audiovisual. Actualmente se desempeña en la dirección del buen vivir, en el marco de lo que sería el Ministerio de Cultura de Nación, y nos va a contar, en su respuesta, nos va a traer justamente lo interesante que puede llegar a ser este modelo de gestión de pensar en conceptos de integralidad de mirada cultural dentro de un medio que está acostumbrado a otros tipos de culturas y de medios, ¿no? Ahora ella nos va a contar un poco eso. Y estoy buscando, perdón, acá tenemos el señor Adrián Vaneville, que lo tenemos acá presente.
No sé si se van a dar cuenta que es originario de Francia, quizás a lo mejor un poquito. Él es actor, director y productor teatral, y además es un gestor de la hostia, diríamos, en el barrio. Viajó a la Argentina en el 2007, recorrió numerosos festivales de teatro y títeres de todo el país, y participó activamente en la actividad teatral rionegrina, tanto haciendo dirección, producción de eventos y salas. En el 2015 se instaló en el Bolsón, localidad de la provincia de Río Negro, integró la compañía de teatro casero como actor, director y productor, y en el 2018 dirigió Hijo de Campo, que es un espectáculo que participó de la Fiesta Nacional de Teatro en el 2019 en la localidad de Posadas. En paralelo, coordina el Festival Internacional de Cabo en el Bolsón junto a Silvina Rey y Brian Mustafa, y es socio activo de la Asociación Artístico Sur, y es alguien con quien constantemente trabajamos porque gestiona muchísimas cosas más de lo que dice su currículum. Así que de esta manera les doy la bienvenida con este breve antecedente. Vamos a comenzar nuestra mesa. Bueno, yo no me presenté formalmente, soy Silvia Pérez Isay, para los que no me conocen. ¿Te parece, el banda, que hemos dicho preparado ya? Listo. Perfecto. Entonces, gracias, Silvia. les Gracias a explico un poco todos. la dinámica para los que nos están viendo. Claro. Esta mesa y las dos Dale. mesas del día de hoy Todo se tuyo. llevan a cabo en el marco del evento Resiliar por Mondiacult, que lo que busca es generar un espacio de diálogo en el cual las diferentes voces de los actores, tanto de sociedad civil como instituciones públicas, puedan traer la reflexión sobre qué problemáticas y qué líneas de acción se pueden llevar a cabo y poder compartir toda esta reflexión con los estados parte, con los ministros de Cultura que se van a reunir en México en septiembre para renovar esta visión sobre la política cultural en el entorno actual y bueno, también resultado un poco de toda esta, todo este impacto que tuvo la pandemia por COVID-19 en los últimos 2 años y cómo renovar y cómo ver hacia el futuro en términos de economía creativa y desarrollo sostenible. Esta mesa tiene la siguiente dinámica. Vamos a compartir con ustedes 4 preguntas, van a ser rondas de preguntas. Se comparte una pregunta y cada uno va a tener 5 minutos para responderla. Terminando todas las participaciones, pasamos a la siguiente pregunta hasta acabar la ronda. Voy a estar compartiendo las preguntas individuales en el chat. También voy a estar eventualmente poniendo captura de pantalla para que puedan ver todas las preguntas. Y vamos a estar, cuando lleven 4 minutos de participación, vamos a avisarles para que puedan saber que está pronto a finalizar su tiempo de participación. Y bueno, si no tienen alguna pregunta en específico, podemos iniciar con la pregunta número 1, que está en el chat ya. ¿Cuáles son algunos de los desafíos sociales y económicos que afectan particularmente a su región, disciplina artística o creativa o sector? Empezaríamos, si les parece bien, con Rosario, luego seguiría Alejandro, después Ariel y terminamos con Adrián. Aló, ahí se escucha, ¿verdad? Bien. Bueno, genial. Primero, muchas gracias, Luanda, muchas gracias, Silvia. Un honor estar acá con los compañeros y sus currículums y sus experiencias. Yo soy Rosario y me formé en realización audiovisual en Buenos Aires y migré a Río Negro en 2017. Justo en ese momento estaba creándose la red de mujeres de medios audiovisuales de la que formo parte. Hoy día la identidad, digamos, desde donde estamos realizando las gestiones en conjunto con otras compañeras de la región, justamente es MUMA Patagonia, aunque yo soy originaria, digamos, de MUMA Bariloche. Y voy a hablar un poquito de las particularidades que nos encontramos en los últimos 4 o 5 años con respecto a nuestro oficio de la realización audiovisual, a las políticas públicas en relación con nuestro oficio de la realización audiovisual y a las particularidades que tienen que ver con la perspectiva de género y la inclusión dentro de la industria, digamos, ¿no? Que son las cosas a las que se dedica el grupo de investigación del que formo parte y el trabajo de mis compañeras, no solamente el mío. Luego, cuando pueda, hablo como funcionaria, pero me parece importante primero hablar como realizadora audiovisual.
Bueno, lo primero que nos encontramos es que no había investigación ni datos duros concretos sobre ni el sector ni sobre nosotras en la particularidad de ser mujeres realizadoras audiovisuales. O sea, nos hacíamos preguntas tan básicas como ¿cuántas somos? Y no lo sabíamos. ¿Cuántas mujeres realizadoras audiovisuales e identidades de género de la diversidad y disidencias trabajan en la provincia de Río Negro? Y bueno, no lo sabíamos. De hecho, hoy día son datos que los podemos llegar a co-crear dentro de la informalidad, ¿verdad? O sea, con un Google Form que giró entre nosotras a través de los grupos de WhatsApp, en donde nos fuimos organizando para compartir convocatorias, para prestarnos equipos, para trabajar en conjunto en un proyecto de una compañera. Hay algo en el espíritu de encuentro de mujeres audiovisuales que tiene que ver con poder fortalecer las estrategias de supervivencia, o sea, contratarnos entre nosotras y estar atentas a cómo poder hacer avanzar proyectos que en general tienen bastantes particularidades por ser llevados adelante por mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Que la mayoría de nosotras cuando estuvimos trabajando en la industria estuvimos teniendo que demostrar un montón nuestros conocimientos para poder eventualmente tener roles de coordinación o de jefatura. Esta es una circunstancia dada que se da en forma natural en todos los aspectos de la vida, estoy hablando del cine en particular. Entonces surgen los grupos de investigación, en este caso son 2 o 3 compañeras que se dedicaron específicamente a producir datos duros de cantidad, hablando con los sindicatos y con las áreas de género de los sindicatos, de televisión, de cine, de publicidad, de actores. Hubo redes que se generaron en forma autogestiva entre nosotras como para poder acompañarnos en estas gestiones. Y empezamos a visibilizar esta problemática desde nuestra propia práctica, o sea, hay una gran cantidad de spots audiovisuales que fuimos haciendo en forma colaborativa y gratuita, o sea, estuvimos poniendo nuestra fuerza de trabajo y creatividad para poder evidenciar esto que el Estado no existía todavía el Ministerio de Géneros de Argentina, que tampoco está en este momento teniendo un área o una política pública para dedicarse a visibilizar estas cuestiones. Entonces, bueno, ahí nos aparece como una necesidad que es la de mejorar nuestras condiciones laborales, la necesidad también como de trascender nuestros espacios sindicales, porque estaban inmaduros para la situación en la que estábamos viviendo como mujeres, como feministas y como reflexionadoras, digamos, de lo que nos pasaba. Y por otro lado también nos encontramos con mucha fortaleza entre las redes de asociaciones y de grupos que se fueron generando y las particularidades de cada región, ¿no? De cada lugar donde estuvimos estando. Ahora, últimos 30 segundos, una reflexión con respecto a este mismo tema como funcionaria del Estado. Una debe, si trabaja en territorio, tomarse el tiempo de generar informes y de presentar directamente proyectos de estrategias de cuidado y de solución frente a las problemáticas que puede mapear. Me parece que hay que hacerlo, que es parte de nuestro trabajo y que lleva tiempo, simplemente. Bueno, muchas gracias. ¿Continúo? ¿Les parece? Como habían dicho. Bueno. Gracias, agradecimientos primero a la mesa, bueno, por la invitación. Un gusto también compartir la mesa con ustedes. Y bueno, me voy a focalizar un poco, yo, como bien contó Silvia en la presentación, coordino el área de videojuegos del Ministerio de Cultura de la Nación hace 10 años en la creación del MICA, que es el Mercado de Industrias Culturales de Argentina. La verdad que fuimos pioneros en el mundo en reconocer a los videojuegos como una industria cultural. La verdad que decir que trabajo hace 10 años, un montón, ¿no? La verdad que 3 gobiernos, cosas, uno ve muchas cosas. Y la verdad que en ese sentido, bueno, agradezco y estoy contento de poder seguir formando parte y poder, nada, y agradecer de esta mesa también y poder aportar alguna idea o sobre todo algún diagnóstico de lo que pasa en el sector, que es un sector muy particular, ¿no? En relación concreta a la pregunta, voy a tomar el aspecto primero económico, ¿no? ¿Cómo fue el impacto de los videojuegos en relación a la economía? Algo que pasa en los videojuegos, generalmente, para poder hacer una reflexión, yo generalmente divido en 3 partes.
por ahí la parte del desarrollo de videojuegos, la parte de eSports o deportes electrónicos, que es otra parte, digamos, distinta, ¿no? Que incluso culturalmente es distinto. Y después, por otro lado, la industria de consumo, ¿no? Que por ahí es la más cercana que tiene todo el mundo. Y la verdad que justamente en este aspecto económico, el impacto fue positivo, digamos, ¿no? Hubo mucho mayor consumo de videojuegos, es más, dentro de las industrias culturales diría que es la única industria cultural que crece desde que nació y que se vio afectada positivamente desde este lado, ¿no? Desde esta mirada de consumo en la industria, y eso obviamente repercutió en la industria del desarrollo de videojuegos, ¿no? Se consume más, se pide más videojuegos, se hacen más videojuegos, ¿no? En ese sentido, digamos, del lado económico, la verdad que es una particularidad que tiene esta industria. Que como siempre digo, yo creo en el asistencialismo, me parece que es muy importante. Yo creo que el Ministerio de Cultura de la Nación tuvo muchas políticas en relación al asistencialismo, obviamente discutibles, ¿no? Pero bueno, creo que en ese sentido hubo una cobertura y yo creo que se vio muy presente, ¿sí? No lo digo yo, lo dicen las distintas, bueno, las distintas organizaciones, digamos, que forman parte de las industrias culturales, eso en general pasa. Creo que hay una gran falencia en el Estado en general, que es la proyección, ¿no? Cuando uno proyecta. Y me parece que en ese sentido el sector de los videojuegos, yo siempre soy el primero que digo que no hay políticas públicas en videojuegos. Entonces es importante entender que es un sector estratégico desde el lado de la proyección. Sobre todo por el carácter multidisciplinario que tiene. Entonces de repente hay un montón de otras industrias culturales que hacen distintas disciplinas que se pueden acercar al mundo de los videojuegos y poder compartir, digamos, esta posibilidad que es positiva, ¿no? Digo, del lado del consumo y de la realización. Eso por el lado económico. Con respecto al tema del tema social, ahí hay algo que es inevitable, que yo no veo que se hable en muchos lugares, el tema de cómo impactó el tema de la pandemia en lo social, ¿no? Y en lo social también impacta en lo profesional, digo, porque sobre todo la cultura, que el trabajo de la cultura la practicamos quienes desarrollamos, ¿no? Cosas, ¿no? Recién Rogerio decía, yo primero soy realizadora, ¿no? Y eso a mí también me identifica, porque yo primero soy productor de videojuegos, ¿no? Y diseñador de videojuegos. Entonces, de entrada, lo primero que me impacta es eso. Después, lo que está pasando justamente por esta demanda es que falta transferencia de conocimiento. En realidad el gran problema que tiene hoy la industria de los videojuegos es la falta de mano de obra calificada. Entonces, cuando te pones a ver eso, lo que está faltando, ahí yo voy un pasito más y digo, falta transferencia de conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que falta es justamente docentes que quieran enseñar, falta un aspecto por ese lado. Pero bueno, todo eso tiene que haber una estrategia en conjunto, sectorial, que de a poco se va trabajando, ¿no? Y en lo último, y como reflexión que quiero plantear, es el tema de la apatía. Algo que pasa en los sociales, a mí es un término que me ocupa, ¿no? Es algo que me está pasando, que veo que cada vez hay más apatía, ¿no? Cuando uno habla de apatía es un término que en realidad incluso empecé a introducirme, decía Adrián, apatía, estoy hablando de apatía, les veo que por ahí, ¿no? Porque la apatía, en realidad, cuando uno empieza a ver la definición de la apatía, hay dos cosas, ¿no? Ahí yo me planteo, digo, si es desmotivación o pereza, ¿no? Porque cuando uno habla, a veces la connotación del término apatía tiene que ver con la pereza. En este caso me parece que no es pereza. En este caso hay una pandemia que está pasando, que nos está pasando, y que obviamente nos desmotiva. Entonces, me parece que es un término que hay que empezar a trabajarlo, hay que luchar contra la apatía. Y eso impacta profundamente en la realización creativa, en la expresión creativa y en la cultura. Entonces me parece que para poder practicar la cultura tenemos que luchar contra la apatía y eso es clave. Y eso pasa en todos los sectores, más allá de los videojuegos. Así que terminando esta respuesta, me parece que viene por ahí, digamos. Nos va muy bien a los videojuegos, pero no zafamos de la apatía. Bueno, buenos días, buena tarde. También agradezco mucho la invitación, súper interesante participar de este tipo de encuentros. Y por supuesto empiezan a aparecer denominadores comunes de lo que uno traía y lo que vamos encontrando. En principio, yo represento un organismo que tiene una incidencia nacional, pero a su vez tengo una incidencia regional y pertenezco a una actividad como la teatral, que tiene sus características específicas. Digo, el impacto en lo social y en lo económico tiene diferentes escalas respecto a lo que me toca en mi ámbito laboral ir visualizando. Por supuesto que la actividad teatral en general viene siendo muy golpeada específicamente por lo que fue el proceso de estos 2 años de pandemia, pero que al igual que creo que toda la sociedad en general y la artística en particular, evidenció las enormes carencias en el cual el sector desarrolla su actividad. Y cómo el Estado se vincula históricamente y cómo se ha vinculado durante la pandemia con estos sectores
¿Y qué viene después? Entonces digo, sí, tienen en común cosas que traía Rosario y cosas que trae Alejandro. Como en principio tuvimos un diagnóstico inmediato de cómo había que salir a asistir, y yo creo que uno de los desafíos, Alejandro, es no caer en que sea asistencialismo. Digamos. ¿Cómo hacemos que la asistencia no sea una mecánica de asistencialismo que es un riesgo permanente y específicamente un riesgo del sector cultural, de las políticas de Estado sobre el sector cultural? Entonces ahí yo veo uno de los desafíos inmediatos. ¿Cómo salimos ahora en este 2022 de políticas situadas, porque es imprescindible que sean situadas, y también retomo lo que traía Rosario, de uno hacer un mapeo, y ese mapeo cómo se traduce en acción transformadora de la realidad. Y entonces creo que ahí está en la potenciación de la capacidad autogestiva que tiene el sector cultural y teatral específico. El teatro independiente en Argentina, que es el teatro, que también la denominación independiente tiene toda una historia política, pero que uno lo puede definir sobre todo en teatro que no es subsidiado de modo regular por un Estado producido desde el Estado o desde sectores comerciales. Entonces, ese teatro artesanal independiente fue capaz de gestar una ley de teatro que es modelo a nivel mundial, aunque no lo ha aplicado en ningún otro lugar del mundo, pero es estudiado en otros lugares del mundo, porque tiene un sistema de representación de quienes integramos el organismo, provenimos de la actividad teatral y somos renovados periódicamente por concurso, e integramos un consejo colectivo que decide sobre la inversión del Estado. Esta característica del Estado, en cierta medida, colectivizando las decisiones sobre la aplicación de política, ha sido virtuoso, y yo creo que en la pandemia particularmente pudo asistirse al sector teatral porque quienes tomamos las decisiones provenimos netamente del sector y del territorio. Pero el grueso del desafío viene ahora de cómo potenciamos, y además con las disparidades que hay de aquellos realizadores y realizadoras del quehacer teatral y su idiosincrasia, en qué territorio lo hacen, con qué intenciones respecto a su desarrollo profesional y económico en torno a la actividad, porque la ley de teatro y las leyes en general de protección lo que atienden es que el pueblo tenga acceso a esta disciplina. No protege al realizador. El realizador es un vehículo para el fin último, que es que el pueblo acceda. Entonces, para el acceso del pueblo, bastan también muchas veces las expresiones vocacionales del quehacer y otras del desarrollo profesional excelso, de cierta medida. Esa disparidad hace compleja y un desafío muy interesante la tarea, y a futuro, en la pospandemia, yo creo que una de las virtudes a potenciar del teatro como actividad teatro independiente es su capacidad de, en el mano a mano, en el vínculo personal, generar construcción de sentido en la comunicación profunda con el otro y la otra. El imperio bélico comunicacional, como definía Feynman, tiene cooptado gran parte de la construcción de sentido, pero la resistencia, las microresistencias que puede hacer el sector cultural, yo creo que es una de las batallas que podemos ayudar con asistencia y no con asistencialismo a dar desde el Estado para esa reconstrucción. Y luego otro de los desafíos que yo creo que mencionaba también Alejandro, la apatía, en este organismo que yo describía, que se basa en instancias de representatividad, también en las instancias de la sociedad para darse sus orgánicas, la apatía hace que haya cada vez menos cuadros dispuestos a ocupar roles de conducción. Esa formación política, la avidez por la representatividad política, es algo en lo que me parece que es urgente trabajar. Por ahí iría mis primeros comentarios. Bueno, me tocaría a mí, ¿no? Bien, y bueno, yo vengo más ahí, por ahí, del sector asociativo. Ahí estamos, bueno, fuimos invitados también con un espectáculo acá en el Festival Holgorio. Se agradece mucho, tanto aprovecho para agradecer desde el elenco, también por la presencia acá. Y por ahí, para agregar o para sumar, como siento que pasa una cosa en el trabajo mismo de gestión, justamente que siento muchas veces que los gestores, por lo menos que estamos en el medio independiente, un poco como Ariel venía diciendo, estamos a veces haciendo un poco de puente entre las instituciones públicas y toda una comunidad creativa
que si bien tiene ganas de desarrollar su actividad, que sea profesionalmente o desde un lado más aficionado por puro placer, que es una comunidad que también le cuesta relacionarse con la administración y con todo un tema que es muy importante, que es toda la gente que está acá en esta mesa lo sabe, que es ese vínculo permanente que hay que establecer con las instituciones públicas. Entonces, hay como a veces en nuestra misma comunidad, siento yo, que se tira una bala en el pie y que se complica el trabajo por no respetar algunos pasos de anticipación, de mandar, pedir subsidios o cualquier, que muchas veces también eso lo reducimos a pedir subsidios, pero en realidad la producción y la gestión va mucho más allá de pedir un subsidio, como no alcanza ya con eso, sino que tenemos que multiplicar los pedidos de subsidios o de participación, porque todo no es plata, sino que hay otras cosas. Eso me parece que es un primer punto, y en ese intermedio me parece que la figura del gestor, de la gestora, está tomando un rol muy importante, que es muy distinto al rol de un productor o de un director o de un escritor, que eran roles por ahí más patriarcales, para decirlo en una sola forma, que eran la cabeza del grupo. Siento que los gestores no están a la cabeza de nada, sino que están acompañando el grupo, pero desde la parte administrativa, o por lo menos desde Asociación Sur, es lo que nosotros predicamos y tratamos de hacer. Y después también una cosa también que me parece importante en el caso especial de Argentina, es que la pandemia en muchas cosas nos hizo bien, creo yo, porque puso el acento, puso a la luz la gran precariedad de los actores, las actrices, de todas las personas de la cultura, de todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura, y eso como que impulsó distintas respuestas, donde sentimos una respuesta nacional muy rápida, como lo decía Ariel ahí con el INT, fue bastante rápido, hay que reconocerlo. También el Ministerio de Cultura supo modificar un poquito su forma de comunicación y de relacionarse con los distintos actores y actrices. Esta plataforma Somos Cultura.gov.ar es algo que nos permitió visibilizarnos como comunidad y ver, somos 48.000. Son pasitos, pero que fueron, me parece que a nivel nacional, siempre podemos encontrar cosas para mejorar, pero hubo una respuesta general y federalista, digo, para todo el mundo. Después siento que todavía esos pasos de la Ley de Teatro Nacional, de esas distintas instancias que el Estado Nacional fue acercando a la comunidad artística y cultural, se reproduce con mucha disparidad a nivel provincial, que por suerte en Río Negro también hubo, como testigo, hubo unos pasitos hechos, hay trabajo para hacer, pero hay otra predisposición desde el Estado provincial, pero sé que en otras provincias no fue el caso. Y peor aún al nivel municipal. Entonces, ahí es cómo encontrar la forma. Para mí, una de las grandes preguntas es cómo logramos reproducir esquemas, no digo de que nos den la misma cantidad de plata, no son los mismos presupuestos, pero cómo hacemos para reproducir esquemas muy parecidos a las distintas escalas, entonces que los municipios puedan aportar. Y siempre, y otra vez digo, no es sí o sí plata, son servicios, son alojamientos, y ahí hay una cosa es ahí donde hay una concientización, me parece más grande, donde en Nación ya entendió que era primordial. Bueno, ahora tenemos que hacer entender a las provincias y a los municipios cómo la cultura es una industria también y que puede ser partícipe del pueblo. Bueno, ya me pasé un poco del tiempo. Discúlpeme. Muchas gracias a todos. Gracias, Adrián. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo ha afectado el surgimiento de nuevas tecnologías a sus medios de vida como artistas, creativos y profesionales de la cultura? ¿Hacemos el mismo orden o quieren? Sí. Perfecto. Gracias. Bien, entonces voy, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, yo soy realizadora audiovisual.
Entonces, he vivido como la inflexión de todos los dispositivos y los formatos en los últimos 15 años con mucho entusiasmo, lo diría, ¿no? Creo que hay algo en la tecnología que tiene que ver con la democratización del acceso a los medios de producción, que nos permitió desde el video en los 80s hasta hoy día, bueno, la transformación que sufrió el hegemónico lenguaje audiovisual, ¿verdad? O sea, planteado en las universidades y en las escuelas de cine desde historia del cine universal, ¿verdad? Y bueno, hoy día hay muchísima autogestión en la creación en realidad, no sé si autogestión, reformulo. Lo que veo es que hoy día hay como una cuestión bastante más coral, o sea, diversa, en la creación de nuevos dispositivos de comunicación. Por ejemplo, las stories de Instagram, que inciden en el lenguaje audiovisual. Entonces, me voy desde la transición de la cinta, del mini DV en el 2005, cuando hice mis primeros cortos, hasta el TikTok de mi sobrina hoy día en su celular, creando un formato de comunicación audiovisual, aunque no lo sepa, ¿no? O sea, esto como de, bueno, primero me muestro a mí, después lo muestro en el espejo, después le pongo el efecto, después lo comparto a las 10 de la noche porque es el buen horario para compartir. Entonces hay como una inclusión de los dispositivos tecnológicos y de las prácticas que cada dispositivo tecnológico nos está permitiendo dentro de las industrias creativas y dentro de la producción de arte, ¿no? Por eso me detengo a mencionar el impacto que ha sufrido en el lenguaje. Hablando de algo un poco más concreto y transversal, no solo en relación al audiovisual, que es mi sector, bueno, me paso un poco al teatro, ¿no? O sea, desde los 18 que también trabajo con artes escénicas y me encanta, o sea, soy teatrera fan. Y para mí fue impresionante, chicos, les comparto a nivel emocional y personal, ver a un operador con una tablet regulando las luces de la sala de la Biblioteca Sarmiento puntualmente, que es aquí en Bariloche, donde cada vez que puedo voy, que además también funciona como sala de cine para nosotras las audiovisuales, es una sede que tenemos en nuestros festivales. Cuando, claro, en el 98, cuando yo fui asistente de dirección teatral por primera vez, eso eran perillas mecánicas que subían y bajaban con electricidad y no con LED. Entonces, bueno, para mí o sea, con respecto a la tecnología es un antes y un después. Veo que realmente, inclusive en la historia del cine, ¿no? El surgimiento del video permitió que otros tipos de personas pudieran hacer sus registros audiovisuales. La aparición del Super 8 en su momento sucedió similar. Las cámaras de 16 milímetros, la Bolex, que tenían Raimundo Gleiser, pongo un ejemplo, ¿no? Un militante y un documentalista que salió a territorio a observar lo que sucedía con la realidad que quería retratar, y eso no tiene nada que ver con la industria. Entonces, que exista la posibilidad de poder comunicar, de poder apropiarse de un arte que es muy tecnofílico, como es el cine, en el sentido de que realmente amamos las máquinas y los dispositivos tecnológicos, y sin ellos no tenemos la posibilidad de generar esos medios, ¿no? Hay una obra que está entre los públicos y las personas que las crean, y políticas públicas ligadas con eso, ¿no? Accesos, exhibiciones. Otra cuestión que ha sufrido ultra impacto son las dinámicas de consumo cultural y de exhibición, ¿no? Entonces, ninguna plataforma virtual, aunque Cinear, nuestra plataforma de cine argentino, siento que funciona bastante bien y la consumo, nos va a reemplazar el convivio que nos sucede yendo al cine, ¿no? O sea, yo tuve el honor de volver a ir al cine acá en Bariloche hace bastante poco tiempo y fue muy emocionante. Entonces, siento que las tecnologías nos han permitido expandir el horizonte destinatario para poder acceder a los recursos de producción, pero al mismo tiempo también hay cierta práctica del convivio, traigo esta palabra de los estudios teatrales también, que me parece muy importante conservar, ¿verdad? O sea, la co-creatividad que nos permite la internet
Y a mí personalmente como funcionaria, yo me manejo por teletrabajo, sin el mail y sin conectividad no podría. Así que bueno, muy protagonista la tecnología en nuestras vidas. Bueno, el sector de los videojuegos y la tecnología nacen en conjunto, ¿no? O sea, es inevitable. Igual, bueno, no en todas las disciplinas, digo, ¿no? Porque después, igual inevitablemente cuando hablas de videojuegos hablas de algo digital, ¿no? Pero los videojuegos, la cultura que acompaña a los videojuegos escapa el concepto solo digital de los videojuegos, sino va más asociado a un concepto más lúdico, si se quiere, ¿sí? Cuando hablamos de videojuegos nunca hay que olvidarse que uno está hablando de juegos, ¿no? Y eso es otra cosa, ¿no? O sea, realmente videojuegos tienen como un concepto más asociado a eso. Pero digo, es lógico que la tecnología en el impacto del proceso y del trabajo ya, los videojuegos venían, por ejemplo, de repente teniendo trabajos de manera remota, con plataformas, digo. Por un lado está la creación, ¿no? Y por otro lado está la comunicación. Digo, dentro de la comunicación no escapamos de esa situación, dentro de lo digital. Sí es verdad que por ahí venía el sector un poco más acostumbrado a este tipo de trabajo, entonces el impacto en ese sentido no fue tan negativo, sino fue algo más de continuar y de profundizar por ahí, bueno, una situación remota que venía sucediendo, ¿no? Desde el lado, inevitablemente igual, algo que pasa en el concepto de desarrollo de videojuegos es que es inevitable la interrelación, o sea, la relación personal y la interrelación en relación a las disciplinas y a las tareas que se hacen, ¿no? Si uno piensa en un videojuego y lo descompila, empiezas a ver la cantidad de cosas que hay, y bueno, eso a la hora de la construcción tiene una complejidad, ¿no? Y inevitablemente por eso empiezo hablando de la comunicación es clave. Entonces, en ese sentido, de las plataformas que plantearon la comunicación o que vinieron a dar un poco de luz a esta promesa de vínculo virtual que tenemos, nada, un videojuego, bueno, nada, no se vio tan afectado, pero igual sigue siendo un aliciente eh, o sea, es necesario, en mi mirada, es necesario siempre nada, sentirse y verse a la hora de un proceso creativo, sea cual fuere, en mi mirada, ¿no? Y eso es una opinión. En relación por ahí a la creación, bueno, algo que pasa es, que me parece interesante remarcar, hay un montón de software, de código abierto, ¿no? El concepto, igual más allá de hablar, me gusta hablar por ahí del concepto del código abierto, ¿no? Como justamente esta idea de democratización, de la creación, ¿no? Hay un preconcepto también que tiene que ver con los videojuegos, que es, si uno no tiene una computadora gamer que vale no sé cuánta plata, no puedes hacer videojuegos. Y eso es mentira, eso no es así. Eso depende de la disciplina que uno tenga, ¿no? Si vas a renderizar un modelo en 3D, y bueno, sí, por ahí necesitas una computadora que tenga un procesamiento complejo, digamos, ¿no? Pero de repente, si vos vas a hacer diseño de videojuegos, necesitas trabajar con un procesador de texto. O una hoja de rueda, más que nada una hoja de cálculo, ¿no? más diría una hoja de cálculo que un procesador de texto, sobre todo por la condición sistémica que tienen los juegos. Entonces, digo, de repente alguien puede estar trabajando haciendo diseño de videojuegos y no necesitas una gran computadora, necesitas un procesador, una hoja de cálculo, y procesar una hoja de cálculo. Entonces desde ese lado, cuando uno habla de democratizar un proceso creativo, en todo caso, a través de una plataforma, una herramienta, bueno, hay que entender que esta posibilidad está y que hacer videojuegos no es solo para un nivel socioeconómico pudiente que puede comprarse una computadora gamer. No, hay que entender que no. Eso primero está bueno contarlo porque en general pasa que sí, o se piensa esto y no es así. Entonces, desde el lado digital, bueno, también hay que entender que está esa posibilidad. Algo que no puedo dejar de nombrar es una plataforma que se llama Discord, que bueno, nada, es un poco la plataforma base que usamos para comunicarnos con videojuegos. En este caso no es de código abierto, ¿no? Por ahí algo que sí puedo nombrar de código abierto, que nació en Argentina y está buenísimo y que nunca se nombra, es Godot, que es un motor para hacer videojuegos, un engine, como lo llamamos, que es un motor de código abierto que inevitablemente igual lo tengo que decir, pero digo, es como una autorreferencia, porque mi primer trabajo fue en ese estudio, con esa gente, con Juan Linieski y Ariel Mansur, que los crearon, y hoy tiene un éxito en todo el mundo, ¿no? Es un motor que no vale plata, vos lo bajás y lo usás cuando querés, donde querés, o sea, digo, eso es buenísimo porque empata un poco la situación esta del acceso, ¿no? Y de que a veces se habla de las barreras tecnológicas por el conocimiento, y no por el acceso de poder, digamos, contar con esa herramienta o con esto que yo decía de la capacidad tecnológica. Bueno, hay que entender que muchas veces no ese es un problema, ¿sí? O sea, si ya partimos de un problema, no es un problema, o sea, uno puede acceder a eso. Y nombro Discord, ¿por qué? Porque también
en esto que voy a hilar, que decía de la transferencia de conocimiento, digo, Discord para mí es una plataforma maravillosa para la construcción colectiva del saber, que es una ideología pedagógica que por lo pronto trabajamos mucho en el ámbito de las comunidades de videojuegos. Bueno, Silvia lo sabe muy bien porque trabajamos en conjunto con eso también. Digo, hemos trabajado mucho incluso Silvia, hemos visto creaciones de nuevas comunidades, que es muy interesante. En videojuegos se trabaja mucho el concepto de comunidad y de esta idea de construcción colectiva, de transferencia de conocimiento, de compartir lo que uno sabe, y entre todos podemos, digamos, construir ese conocimiento. Bueno, la verdad que el tema de comunidades en videojuegos es muy clave y yo creo que Discord vino, hoy hay servidores de Discord en cada una de las comunidades. Hoy Argentina tiene una red de comunidades, no solo que es argentina, sino latinoamericana, pero en Argentina hay 20 comunidades, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Entonces, cuando vos te pones a ver eso, bueno, empezás a entender que esas comunidades nuclean entre 500 y 1000 personas que les interesa trabajar para hacer videojuegos. Es como una puerta de entrada a los videojuegos y no pasa en muchas industrias, y está bastante aglutinado de esa manera ahí. Entonces, claro, cuando empezás a ver tangencialmente qué pasa con este tipo de plataformas, bueno, nada, empezás Muchas gracias, funcionando. Alejandro. Sí, gracias. Gracias, gracias. Ariel, por favor. Bien. Yo creo que una de las trampas que incluye el abordaje de la tecnología como temática es constituirla como un fin y no como un medio, como una herramienta. Estamos también en términos de modificación de formatos sociales y de características de vinculación, ha irrumpido la masificación del acceso a determinados dispositivos y recursos tecnológicos. Para mí, ha consolidado una fragmentación social. Y la pandemia profundizó ello, y creo que es una batalla que hay que dar para volver a colocarlo en el sentido de la herramienta, definir en conjunto cuál es el fin y que la herramienta sea utilizada para esos fines, superiores a los que creo que las políticas dominantes están instalando. En el teatro específicamente, lo que ocurrió fue que la pandemia vinculó, cuando uno dice tecnología y habla de pandemia, habla de el teatro por video, esencialmente. Ver cómo fue una instancia de supervivencia que se salió a manotear en el momento desde la desesperación que implicaba no poder volver a encontrarse en la creación, en el vínculo con los públicos. Se dice que uno hace teatro para poder ir a cenar después, cuando termina. Entonces, no hay nada que reemplace esa materialidad, ese contacto humano, y sin embargo hubo que salir a generar herramientas de supervivencia, también de salud mental de los hacedores, y ahí es donde apareció el teatro por streaming, el teatro en video, como una alternativa inmediata, que yo creo que adquiere otras potencialidades que no tenía la actividad teatral y que creo que nos puede dejar instalada, que es la necesidad del registro, del archivo. La virtud del teatro es el convivio y es la posibilidad de ese momento irrepetible y efímero. Entonces, consolidar un archivo con calidad, estudiar en conjunto cómo es el mejor modo de registrar la actividad teatral desde el audiovisual, es un desafío muy interesante. Pero para mí desde ahí, desde una cuestión de archivo histórico, otro aporte que tiene la tecnología ya en términos institucionales, sin duda es la posibilidad de divulgación y de organización. Al instituto en la pandemia le permitió funcionar como colectivo, es un cuerpo colegiado que funcionó a partir de las posibilidades que generaban las reuniones virtuales, consolidó sistemas electrónicos de firmas de actas, de instrumentación integral del organismo, que aceleró su digitalización. Eso es una virtud que debe continuar. Y después de divulgación y de organización también del sector, que empezó a generar reuniones, y que yo creo que esta misma experiencia que estamos teniendo aquí, multiplicada, no estaba previa a la pandemia, y la utilización de herramientas tecnológicas es la que lo permite. Y también democratizar es un término que está bien, a veces es tramposo respecto de las tecnologías, creo yo, porque hay unidades dominantes del mercado sobre la tecnología, pero bueno, permite acceso masivo a la información, y es un desafío para los estados encargarse de que todo esté al acceso. El instituto tiene déficit, del teatro digo, tiene déficit en el sentido de tener todo ahí disponible, y estamos trabajando mucho en ese sentido, y es un desafío súper interesante. Pero después está el aspecto tecnológico que también mencionaba la compañera del teatro y la luz, por ejemplo.
hay una iluminadora que tiene un manual que tiene una frase que me parece extraordinaria por su psicología también poética, que es que para que haya luz, algo tiene que quemarse. El que se quema y qué luz genera son dos aspectos que para mí pueden trascender no solo lo que hablamos de iluminación teatral. Digo, antes se quemaba una vela y generabas eso, después quemás el halógeno de una lámpara. ¿Qué quemamos para producir luz? Eso es la tecnología. Qué lindo. Está muy buena esa última frase. A ver, retomando por ahí unas cositas ahí que escuché también en la primera pregunta, me parece que todo lo que son las nuevas tecnologías impusieron una nueva frontera, que es la conectividad, que eso es un punto hiper importante, porque en la pandemia, siempre saliendo de ahí, pero es también lo que hizo el puntapié a que, como decía Rosario, donde la tecnología se hizo protagonista, me encanta, porque además es una palabra teatral, y fue realmente eso, como que agarró el primer papel, pero agarrando ese primer papel ya marcó los que estaban adentro, les que estaban adentro y les que estaban afuera. Entonces, había a veces hasta posibilidades de trabajo, pero si no tenías la conectividad, no podías trabajar. Entonces, como destacar también que si la tecnología sigue tomando un rol protagónico, entonces va a empezar a ser un derecho la conectividad y no un servicio. Que eso es algo para pensar y trabajar, porque si no dejamos gente afuera, me parece. Después, como lo vivimos por ahí de forma ya más personal o más como asociación, primero fue Recero Total. Trabajamos en una asociación que trabaja con las artes vivas, un poco lo que decía Ariel antes. Entonces, todo lo que nos impide ese convivio, ese compartir en carne propia, o todo lo que lo complica, primero se tomó de forma, como se rechazó de forma muy concreta y muy tajante. Creo que también eso aporta un poco, no quiero tirar abajo los videojuegos o todo eso, pero esa relación con la pantalla que hace que un ser humano se relacione, empiece a relacionarse más directamente con una pantalla que con seres humanos, que es lo que se propone un poco en un espectáculo en vivo, es partícipe de esa apatía. Que después no significa, como más bien lo decía Alejandro, que pueden ser herramientas buenísimas para compartir conocimiento. No estoy queriendo destruir Internet para nada, todos lo usamos, pero me parece que uno de los valores más grandes del teatro y de las artes en vivo, porque también lo encontramos en la música, es hacer convivir personas en un mismo lugar, y eso es creador de patos, entonces es empático, a diferencia de apático, ¿no? Y para resumir, lo que a nosotros en realidad nos sirvió, no pusimos tanto al nivel creatividad y artístico, pero sí un poco lo que decía Ariel, nos ayudó mucho el nivel organización, gestión de público, poder tener, como que nos obligó a subirnos a un carro que realmente por ahí no nos permitíamos subirnos a eso, y al final nos resultó muy beneficioso tener todas las listas de difusión, como nos actualizó al nivel organización y gestión de público y difusión de los espectáculos, que eso estuvo bien. Al nivel creativo, por lo menos a nuestra escala, en nuestra asociación, no nos prendimos con eso de las nuevas tecnologías, más allá de las luces también que nombraba Rosario, que hay una actualización obligatoria. Es como pasamos del vinilo al cassette, al CD, bueno, eso nos gusta la luz con filamento, pero bueno, vamos a tener que pasar a la luz LED porque ya no producen focos, así que como no soy muy nostálgico, eso es aceptar y crecer con eso. Eso. Muchas gracias a todos por sus interesantísimas respuestas y sobre todo por su respeto a los tiempos. Les agradecemos mucho. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cómo pueden los formuladores de políticas introducir mejores mecanismos de consulta entre múltiples partes interesadas? Empezamos con el mismo orden, por favor. Bien, voy. Bueno, primero me vuelvo a presentar como funcionaria para poder determinar en dónde es mi escenario, ¿no? De dónde vengo y a dónde estoy viviendo y hacia dónde me gustaría ir.
Yo me incorporé en 2013 como tallerista de video comunitario en un equipo de trabajo de la Dirección de Programas Socioculturales de la actual Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria de la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura. Entonces, vengo del territorio, me sumo a trabajar a un equipo del Estado por la expertise que tenía de trabajar con infancias y con comunicación y educación ambiental a través de dispositivos de video. Yo me dedicaba a eso cuando me invitaron a sumarme. Quedé un poco siempre, inclusive sobreviviendo a las gestiones, como decía antes el compa de los videojuegos, comprometida con conocer y acompañar las necesidades de los espacios comunitarios, sobre todo de los que estaban más ligados a la comunicación popular. Entonces, veo 3 cosas que me gustaría compartirles en los años que estoy por acá, bueno, particularmente en la región patagónica, particularmente en la comarca andina de Bariloche, donde estoy ahora. Me parece que hay un oficio en la gestión cultural que tiene que ver con el trabajo y la interacción con quienes están de facto produciendo cultura en el territorio, que no tiene como un nombre específico, pero que podríamos decir que es gestión cultural territorial, suponte. Que tiene muy fortalecido la dirección desde la institución hacia el territorio y que tiene como pocos canales de interacción nuevos para recibir lo que del territorio sale hacia las instituciones. No hay como una práctica, ¿no?, de escucha sistematizada, compartida. Yo soy un agente cultural estatal nacional en una región por voluntad propia, o sea, porque yo migré a nivel personal y fue una gestión fuerte, difícil eventualmente, la de permanecer en territorio y contribuir a generar políticas públicas. Entonces, primero eso, la cuestión de la frontera de la conectividad me parece crucial en los términos de las políticas públicas, porque tiene que haber dispositivos que nos permitan que la señora que no tiene internet pueda escribir también un proyecto para Puntos de Cultura, que es un programa primo hermano del programa Cultura Sostenible, Ambiente y Buen Vivir, que es donde estoy trabajando ahora, que es un programa que lo co-creamos desde el equipo de trabajo con el que estoy, muy nuevito, nació en pandemia. Entonces, tiene que haber, ¿no?, una interacción que en principio comparto la experiencia que me ha sucedido a mí, que es yo, trabajadora del Estado, estar en una línea telefónica recibiendo la descripción o las consultas de las compañeras o compañeros que quizás no tienen la conectividad. Y bueno, volvemos otra vez a lo que decía Adrián de lo humano, ¿no? O sea, los enlaces humanos, las personas que trabajan en los estados, escuchando a las personas que hacen las políticas públicas, perdón, que hacen las expresiones de las artes, y modificando los sistemas de interacción. Porque a mí me encanta la plataforma Somos Cultura, coincido. El Registro Nacional de Cultura en Argentina también es una plataforma nueva en donde se cargan los datos solo una vez, me decía Silvia, muy contenta de no tener que otra vez tener que poner todos sus datos cada vez que va a aplicar. Pero bueno, tiene que mejorarse, digamos, y vuelvo otra vez con la palabra esta de democratizar, ¿no? O sea, tratar de tener gente en el Estado que estemos pensando sobre estas cosas, más allá del oficio del día a día. Y eso me parece que tiene muchísimo que ver con descentralizar desde Buenos Aires la interacción con los actores del campo cultural y realmente poder tener encuentros, aprovechar que se está abriendo de nuevo lo presencial, poder encontrarnos, poder aprender las personas que estamos en el Estado Nacional de las prácticas concretas de los territorios y de las gestiones estatales de las provincias, que son una realidad distinta, y de cada particularidad de cada ministerio, no homogeneizar, sino siempre, siempre ir hacia abrir y hacia la diversidad. Me parece clave eso. Bueno, muchas gracias por escuchar. Bueno, voy a repetir la pregunta. ¿Cómo podemos los formuladores de políticas públicas, ¿no?, o de políticas introducir mejores mecanismos de consulta entre múltiples partes interesadas? Lo digo, lo repaso como para tenerlo ahí. Yo me voy a volver un poco romántico con la respuesta a esta, pero
para mí no hay mucha vuelta. Para mí hay que profundizar vínculos. La manera o sea, hay que hacer territorio, como se llama en la política. Digo, el territorio es estar, y estar hay que estar. Si uno puede estar físicamente es mejor, y si no podemos estar físicamente porque hay una pandemia en el medio, hay que vincularse. Y eso hay que tener vínculos reales. Para tener vínculos reales hay que tener sinceridad. Si partimos del Estado diciendo de que estamos haciendo todo bien, más vale que no pasa eso, ¿no? Digo, un poco recién la compañera explicaba, ¿no? Digo, hay muchas cosas que se hacen y todo es perfectible, digamos, todo lo podemos mejorar, ¿no? Entonces es importante entender eso. Y para eso también retomo el tema de proyectar, ¿no? En el Estado tenemos que proyectar, porque para poder mejorarte hay que proyectar, y para poder proyectar hay que mirar eso. Y es inevitable, digo, me vuelvo romántico porque es inevitable generar vínculos. Yo, en lo personal, generé un montón de vínculos que incluso no son físicos, son virtuales, y vínculos igual de mucha confianza, uno de ellos es Silvia. Digo, y hemos hecho un montón de cosas con Silvia sin conocernos físicamente, digo, ¿no? Y esto no lo hablo como algo positivo, ¿no? Como recién decía Adrián. Es verdad, qué mejor que juntarse físicamente, es lo que uno quiere. Me parece, y lo dije, voy a volver a decir lo mismo que dije hace un rato, yo creo en que la única forma de construir colectivamente y creativamente es de forma física, viéndonos, es estando juntos. A veces no se puede, bueno, porque hay una pandemia, bueno, está claro. Digo, eso no tiene que ser una excusa para no vincularse, eso es lo que quiero decir. Por eso también está todo conectado en lo que venimos conversando, porque también tiene que ver con esa cuestión de la herramienta y el acceso a esa herramienta, ¿no? Entonces, a la herramienta de conectividad, que creo que también tiene que ser un derecho. La conectividad tiene que ser un derecho hace muchos años para mí, por lo menos en mi opinión, contestándole a Adrián de lo que yo pienso. Hace rato para mí que esa discusión para mí incluso está saldada, digamos, lo que hay que ir y generar conectividad en todo el país. Eso no hay vuelta atrás, eso es así, eso no es perfectible, hay que hacerlo, ya está. No cabe una cuestión de decir, bueno, vamos a perfeccionar eso, no hay que hacerlo, es un derecho para mí, en mi opinión, ¿no? Con respecto a esto, me parece que no hay mucha vuelta. Digo, uno puede generar muchos mecanismos para poder entender y hacer un diagnóstico, ¿sí? Pero para mí, en ese sentido, no tiene que ver con un número representativo, una muestra representativa que haga tan cantidad de cosas. Para mí ahí sirve otro tipo de mecanismo, que es una entrevista en profundidad, es un vínculo, es empatía. De vuelta vuelvo a la misma situación, es entender qué es lo que le pasa a la gente para poder decir, bueno, hay que ir por acá. Pero eso no hay que inventar la rueda. Por eso digo, para mí, yo termino en esa situación, no hay mucha vuelta. Es eso, es vincularse. Creo que es la única forma de poder entender qué es lo que pasa. Y para vincularse hay que tener empatía. ¿Sí? No venir con todo resuelto porque no tenemos todo resuelto. El Estado tiene mucho que mejorar, mucho. Y ahí me quedo. Sí, comparto que las respuestas son múltiples. O sea, el nudo quizás de la relación del Estado con la comunidad pasa por ahí, como cómo mejorar y cómo constituir apropiación. Entonces es el desafío de quienes ocupan los cargos, es una ética y una, después de esa ética, la fijación, fijar objetivos y también la impronta ideológica, porque trasunta ideología, el nivel y la calidad de accesibilidad que uno genera en las políticas públicas. Entonces, por ahí es una respuesta, una pregunta ambiciosa en torno a la respuesta posible. Siempre va a quedar insuficiente la respuesta. Instrumentalmente, desde el Instituto de Teatro, lo que fuimos notando es que, pero también desde una conducción coyuntural de quienes estamos ahora en los roles de conducción, es que faltaba asimilar una colectivización de la información, entonces multiplicamos las reuniones cara a cara, pero cada territorio de nuestro vasto país es muy, muy diverso, entonces uno puede denunciar objetivos en ese sentido, y los tenemos muy firmes, que es multiplicar los canales de comunicación en nuestras plataformas web, tener allí la mayor cantidad de información posible, pero bueno, traslado acá que nos estamos encontrando con limitaciones importantes también dentro de lo que el Estado puede pagar para que la profesionalización de quienes mantienen esas plataformas, quienes desarrollen también desde aplicaciones al sostenimiento de las páginas web, nos está costando conseguir profesionales que quieran trabajar en el Estado. Entonces cada vez hace mayor la brecha respecto a lo que el sector privado puede generar sobre contenidos y accesibilidad de esos contenidos y lo que el Estado puede hacer. Y el ciudadano común también, yo creo que es contraproducente,
porque dice, ¿por qué Movistar me puede dar determinada accesibilidad inmediata y la página tal de tal área de Estado no lo puede hacer? Y bueno, hay un factor también de relación de mercado que pongo en la mesa porque yo en lo personal no lo estoy pudiendo resolver. Es un déficit. Entonces el objetivo está puesto ahí, pero la resolución está muy, muy aún en pañales. Bueno, sí, yo creo que en cuanto a eso, soy bastante, viniendo de afuera, ahí lo voy a decir como extranjero, me agradó muchísimo la presencia del Instituto Nacional del Teatro, que no conocía y que vos decías, Ariel, que se estudia en otros países. Me parece que hay varios mecanismos que el Instituto desarrolla que sí son los acertados y reproducibles a otras escalas para otros sectores. Me parece que hay cosas muy interesantes porque esa cuestión primero que contemple tanto lo profesional como lo vocacional, me parece que es una cosa importante, que contemple también tanto el actor, la actriz o la persona, digamos, el elenco, la sala. Me parece que también son mecanismos para pensar en otros, hacia otros sectores culturales. Y después, en eso que me parece súper interesante, lo que dijo perdón, Alejandro, eso de los vínculos, porque no, es eso el mecanismo, es generar vínculos. Me parece que lo resume en una frase muy bien. Y hay otra cosa que me parece que apuesta mucho el INT, que es interesante para eso, que es una relación fuerte con las asociaciones, perdón, civiles. Eh, Porque cuando hablamos de territorio, me parece que justamente yo, por ser parte de una asociación civil, tenemos mucho más claro el mapeo del territorio de la comarca que alguien que va a estar, un trabajador que va a estar, una trabajadora que va a estar en Buenos Aires, obviamente. Y ahí sí se logra hacer esos vínculos con asociaciones. ¿Por qué asociaciones? Porque justamente por su ¿cómo se llama? Por su objetivo, por ser organizaciones sin fines de lucro y que muchas veces no son privados, no es alguien que tiene su teatro privado, entonces van a tener, nos salvaguardamos un poquito de abusos o de cooptación por grupos reducidos de personas de recursos. Entonces, ahí me parece que de agilizar más aún los vínculos que nombraba Alejandro con asociaciones en todo el territorio, me parece que hay una pista ahí para ir abriendo y que podría ser interesante. Y después eso también de esas plataformas que llegan con las nuevas tecnologías, la que nombraba, por ejemplo, de somoscultura.gov.ar, también sí se puede mejorar el tema de la conectividad y considerarlo como un derecho. Entonces también hay una cuestión de vinculación directa entre el trabajador, el actor, la persona que trabaja en cultura con la institución, que también es muy interesante y me parece que eso son cosas para seguir mejorando, pero que no existía hace 2 años atrás y había un retraso por ahí muy grande a este nivel. Y entonces ahora, bueno, apareció y seguramente tendrá sus problemas, pero también ya entramos estamos en 2021, entonces, bueno, eso que decía Alejandro, la conectividad va a llegar a todos, como es un hecho. Entonces, ahí por ahí seguir aprovechando bien esos recursos son otros. Pero me parece que posta que el INT tiene varios mecanismos que es interesante para ir a chusmear y aplicar a otros sectores que siento, por ejemplo, con los músicos, que tengo muchos amigos músicos, que el INAMU no funciona de la misma forma. No despotrico contra el INAMU, pero hay cosas que nos podemos compartir y ir a ver, digo, es para construir, no para decir uno está mejor que el otro. Pero lo vimos en la respuesta del INT durante la pandemia. Hubo una acción directa hacia todos los sectores y hacia todos los elencos, los participantes, y que eso fue por los mecanismos que ya viene desarrollando desde el 98, creo yo. Muchas gracias a todos. Presento la pregunta número 4, que es nuestra pregunta final. En su experiencia, ¿qué tipos de mecanismos pueden mejorar las condiciones económicas de los artistas y profesionales de la cultura? Aquí estamos.
Bueno, retomando lo que decía Adrián y lo que estuvimos conversando, creo que, bueno, que se hace camino al andar, digamos, y que, bueno, justamente el INT tiene más años que el INAMU, por ejemplo. Yo estoy en este momento trabajando como funcionaria desde el área de gestión cultural, planteando un nuevo sector, que es el sector de la cultura sostenible, el medio ambiente y el buen vivir dentro de la cultura, dentro del ministerio, del encuadre que se pueda aportar como Estado presente en los territorios. Y justamente es una sistematización que estamos proponiendo desde un grupo de activistas y colectivos que venimos naturalmente y orgánicamente trabajando con huerta en espacios comunitarios y generando comunidad y cultura en espacios donde hay huerta, ¿no? O sea, esa interacción que nosotros desde las asociaciones civiles, desde los movimientos ecologistas, los hippies de la Argentina venimos llevando adelante en forma autogestiva, bueno, que sea reconocido como parte de lo que sucede, de lo emergente en relación con la cultura IVA comunitaria. Entonces, veo con mucha claridad las diferencias en las posibilidades de crear conocimiento y políticas públicas que tienen mis hermanos mayores, ¿no? O sea, como estos institutos dedicados específicamente al fomento de algunas áreas de la cultura, y veo también, para mí, que es clave en que el oficio, hay un oficio que está detrás de ser teatrero, de ser audiovisual, de hacer videojuegos. Hay un montón de información que mereceríamos que circule de una forma más fluida, más ordenada. Sueño con un cuadernillo, chicos, chicas. Sueño con un objeto físico que tenga la información del MICA, por ejemplo, del Mercado de Industrias Creativas. De nuevo, o sea, volver a la práctica de poder encontrarnos y compartirnos información, no solamente lo digital, porque los libros son importantes. La posibilidad de poder presentar una temática, de poder hacerla circular con un folleto, con un fanzine inclusive, o sea, me refiero con una publicación barata, popular, que se pueda realizar en un taller, son las prácticas que yo fui encontrando que me han permitido ser una representante del Estado en zonas más periféricas y con altos índices de vulnerabilidad. Yo, por supuesto, que puedo mandar un spot de un videíto de 30 segundos de WhatsApp a mis compañeras del Alto en Bariloche. Pero bueno, si les puedo llevar un librito, una publicación que diga cómo tienen que hacer para poder inscribir su comedor y recibir la visita de una orquesta nacional o de poder recibir la visita de un elenco teatral porque hay un festival detrás que lo está sosteniendo para que llegue a esos sectores, va a funcionar mejor, me parece. Entonces, como para cerrar, me parece muy importante la escucha, la descentralización del oficio de la gestión cultural, que no existe solamente en donde opera el Estado Nacional. Se pueden generar políticas públicas nacionales, federales, desde Formosa, desde Chubut, no tienen por qué ser generadas solamente desde Capital, sino voy a poner un ejemplo re concreto. Tengo amigos teatreros y cirqueros en Formosa, que son como fundadores de la escuelita de circo de allá. Y bueno, me entero por ellos que existe una tarjeta en Formosa, tarjeta de artista, ponele, que te permite tener como descuentos y circular por la ciudad y por la provincia de una forma en la que la vida como teatrero o como artista callejero en Formosa es más fácil para vos. Y esa política pública, por ejemplo, a mí me pareció genial y yo no tengo un mecanismo como para poder presentarla a mis compas de Buenos Aires y decir, che, miren qué copado lo que están haciendo las compañeras y los compañeros en Formosa, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Porque el Estado en general tiende a ser cerrado, como una Mac, digamos, ¿no? O sea, no se practica el código abierto y la construcción colaborativa en la estructura del Estado Nacional, Ministerio de Cultura de Nación, donde yo trabajo. Yo aspiraría a eso. Me parece que toda política pública que pueda ser planteada con una buena escucha, con la inclusión de la visión desde el territorio, va a hacer que en 2023 sea más fácil que los recursos estatales circulen sin ser simplemente un premio o una asistencia. Bueno,
hay algo que voy a plantear, que lo voy a plantear desde el lado, yo creo que en general, no solo en la cultura, por la situación que vivimos en la sociedad, yo creo que hay que redefinir los procesos productivos. Es como fuerte, pero creo que sí, y no solo de la cultura, de todo, ¿sí? Y eso para mejorar, o sea, como dice la pregunta, ¿no? Para mejorar las condiciones económicas, sí, pero como sociedad entera, ¿sí? Yo creo que hay que pensar eso. Entonces, para eso hay que redefinir los modelos productivos, los procesos productivos. Los modelos y los procesos, las dos cosas. Sobre todo que impactan en la cadena de valor. Y ahora voy a explicar un poquito más esto, o voy a profundizar esto, qué es lo que yo quiero decir para mejorar eso, ¿sí? Yo creo que, ¿por qué pienso eso? Porque pienso que hay como una situación de estancamiento con todo, con la cultura también, digo. ¿En qué sentido? Creo que hay una cierta situación, que no creo que malentienda lo que voy a decir, digo, estamos hablando de un contexto que es complejo, digo, pero para salir de una cierta complejidad hay que movilizarse, hay que salir de las zonas de confort, inevitablemente, y hay que cambiar. Y eso hay que planteárselo de una manera seria, profunda y madura. Y no está pasando. Festejo este tipo de espacio donde podamos hablar de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no es menor lo que pasamos. Estamos pasando una pandemia y hay que entender esto. Entonces hay que entender que hay que salir de la zona de costumbre, porque si uno está en un lugar donde siempre pasa lo mismo, bueno, nada, estamos cambiando, está cambiando todo. Pero cuando digo está cambiando todo, está cambiando todo. Hay que entender que, por ejemplo, el planeta Tierra lo hicimos bolsa. No tenemos más planeta Tierra. Entonces, si lo que vamos a hacer es confiar en los líderes que tenemos, que lo que están haciendo es todos sus multimillones, lo están implementando en aterrizar cohetes en estampillas, bueno, si ese es el pensamiento que tenemos, y eso es lo que vamos a pensar, no, bueno, por eso de entrada creo que hay que redefinir los modelos productivos. ¿Y a qué voy con la cultura específicamente? Porque digo, esto es algo que pasa en la sociedad y no escapamos de la sociedad, no podemos salirnos de ahí, ¿no? Yo creo que cuando pienso en esto, estoy de vuelta articulando con respuestas que ya fuimos dando, ¿sí? que es pensar en la proyección de todo esto. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que se dejen de hacer las cosas como están. Lo que estoy diciendo es que hay que trabajar mucho más en sinergia. ¿No? Recién hablábamos de esto, ¿no? Recién hablamos del INAMU, del INT, ¿no? Y decíamos, ¿qué es lo que pasa? Claro, es muy difícil articular en el Estado. ¿Sí? Y hay que entender que eso funciona de una manera. Hay que pensar cómo hacerlo, ¿no? Recién Ariel decía, bueno, es muy difícil conseguir gente que trabaje en el Estado y desarrolle. Claro, ¿cómo no va a ser difícil si alguien que hoy programa blockchain que está cobrando $8.000 por mes como sueldo? Claro, va a ser muy difícil, porque sí, eso se lo paga el privado, porque el Estado no puede pagar esa plata. ¿Sí? Entonces, claro, ¿cómo está bien que de ahí a programar páginas web estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero de repente yo les quiero contar el caso del MICA. El MICA estamos creando una plataforma que es perfectible, sí, un montón, pero de entrada hay que entender algo. ¿Quién está haciendo la plataforma esa? ARSAT. Y ARSAT es una sociedad del Estado que puede trabajar para el Estado. ¿Por qué no? Y es más, está a disposición y su prioridad es trabajar para el Estado. Entonces hay que entender que hay ciertas articulaciones que se pueden hacer, ¿no? Después en el medio hay un montón de otras cosas, voluntad política, vínculos, ego, ¿no? Entonces cuando uno piensa todo ese tipo de cosas, te puedes... Digo, yo por ahí el hecho de yo tener un cargo técnico y no ser funcionario también, puedo hablar de esto sin tapujo y no estoy denunciando a nadie ni diciendo nada, lo que digo es una realidad, es lo que pasa, es salir de la mediocridad de no ser sinceros y sinceras, ¿sí? O sea, hay que ser sincero. Entonces, digo, yo quiero ser sincero y también hay que entender que esto pasa. Entonces, digo, a veces la articulación no pasa porque por un tema de ego, pero también, digo, hay ciertas lógicas que hay que entender las políticas y hay que entenderlas para poder trabajar, ¿no? Pero digo, de repente se puede llegar a empezar a hacer esto. Yo creo que hay espacios de articulación en los sectores, ¿sí? En los sectores de las industrias culturales, que hay que empezar a trabajar más en conjunto, ¿no? Recién, por eso digo, cuando decíamos lo del INAMU y el INT, es compartirse experiencias, es entender, no es que uno critica una cosa porque todas las críticas no son destructivas. Hay que entender que la crítica muchas veces es constructiva, o hay que saberla leer, ¿sí? Y eso no pasa. Entonces, hay que repensar los modelos productivos y hay que repensar la actividad que hacemos. ¿Por qué? Porque esa actividad también puede llegar a ser en un montón de ámbitos o un montón de otro tipo de cuestiones, donde también estamos yendo a pensar cómo vamos a consumir, cómo consumimos cultura. La cultura se consume de una manera distinta también, fue cambiando eso, y eso hay que entenderlo, y hay que adecuarse, sí. ¿Adecuarse a qué? Primero a pensar en los vínculos, en la creación, en la expresión, ¿sí? Y después pensemos en la industria, porque impacta en la industria, ¿sí? Pero hay que entender primero que la cultura es cultura, y eso hay que entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no terminamos, como pasa en los videojuegos,
que los videojuegos, por los modelos abusivos, capitalistas, se transforman en modelos de dependencia, ¿no? Y ahí venimos con un montón de cosas, y cuando transformamos los videojuegos en modelos de dependencia, empieza a aparecer la adicción a los videojuegos, ¿sí? Y eso se lo echo la culpa, pero enteramente, a los modelos abusivos, ¿sí? Que lo único que hacen es transformar a los juegos, que los juegos te reconfortan, que son procesos de cultura, en modelos de dependencia. Bien. Bien. Yendo a lo concreto de la actividad teatral independiente, creo que la ampliación, la mejora de las condiciones en gran medida se sustenta en poder calendarizar y generar condiciones de regularidad en la implementación de ciclos de funciones, ciclos de capacitaciones, que aquellos que tienen un vínculo profesional con la actividad que incide en sus ingresos económicos, les permita proyectar y programar. Como comentábamos, y también lo mencionaba Adrián, hay un déficit en la organización que tiene el sector teatral independiente en sus dinámicas de proyección y de organización, de gestión. Entonces, desde el Estado, yo creo que hay que dotar de herramientas que aporten esa construcción de una agenda anual, bianual, quinquenal, donde aquel que realiza sabe que tiene una base sobre la cual ampliar su construcción. También generar los vínculos de asociatividad con los organismos de Estado jurisdiccionales es un rol que desde el Instituto de Teatro hay que fortalecer, porque acompaña al hacedor que de modo independiente, individual, va a generar esa construcción de vínculo, le da otro sustento. No es responsabilidad exclusiva conseguir la resolución jurisdiccional, pero sí ofrecerse como un articulador. A mí, en esta semana concretamente, estuve trabajando mucho en ello, en una provincia como la provincia de Chubut, que viene muy golpeada en términos económicos, políticos y de organización. Sin embargo, cuando uno insiste en sentarse con el funcionario jurisdiccional a decir, un organismo de Estado Nacional está poniendo este recurso, ¿qué va a hacer la jurisdicción? Te pueden decir que nada un par de veces, ya la tercera, la cuarta, empiezan a sentir que es un debe y empiezan a aparecer las respuestas a lo que está ocurriendo a mí. Entonces, como herramientas inmediatas, creo que hay que ofrecer una organización que ampare y que se transforme en multiplicadora para que generen otras asociaciones al interior del quehacer teatral y ser articuladora con los organismos jurisdiccionales. Bueno, es una pregunta complicada, la verdad, como que queremos mejorar las situaciones económicas, pero bueno, a ver, yo tengo listas así de propuestas, pero después es ponerlo en práctica, ¿no? Como claramente, por ejemplo, hay una ley de mecenazgo que está supuestamente existente, pero que nadie recurre. Me parece que ahí también sería como encontrar la forma de que sea o más atractivo para las empresas o que pasarlo a través de otra institución pública, pero de encontrar que desde lo privado se puedan hacer aportes a la cultura, me parece que es puede ser una vía. Lo que decía también, mencionaba un poco al principio, de que de la misma forma que existe una ley del Teatro Nacional que se pueda reproducir y acompañar por ahí desde Nación a que haya leyes de teatro provinciales, agarrando recursos en otros lugares y municipales, me parece que también, hablando de mecanismos, son mecanismos que podrían ser aprovechables. Ahora, cuánto eso es posible o no, en cuánto tiempo, es otro tema y me parece que no lo podemos contestar ahora. Sí me parece que hay algo que es mucho más general, que es, y que sí también lo sentimos en la pandemia, es el reconocimiento del trabajador, la trabajadora, los trabajadores de la cultura como roles esencial a la sociedad. Y quien dice esencial no es solamente como un título que te damos para que vos te quedes tranquilito, pero sí sos esencial, mi amor, y quédate tranquilo. Eso significa reconocimiento del arte callejero como un derecho a trabajar,
dejar de que la gente que trabaja en semáforo esté maltratada por las autoridades. Y eso sí se puede hacer desde Nación. Y eso sí está pasando en muchas ciudades y que si no se empieza por ahí, si no se respeta al malabarista, a todas las personas que están en el semáforo, no podemos pedir que haya una unión. Como que de ahí para mí tiene que empezar. Otro es arte en la escuela, que eso lo nombró un poco Ariel, hice eso algunas veces, pero me parece que se puede amplificar también desde el Estado, no sé si es el nacional, no sé si es el provincial, no sé si es el municipal, garantizar a cada escuela una, dos, tres, cuatro funciones que son bolsas de trabajo y por la cantidad de escuelas que haya en el país. Eso me parece que es un mecanismo que podría ser muy rápido, muy directo, que ya sé que se está organizando, pero se puede, me parece, amplificar. Y después acceso a derechos, porque todo no es plata para mejorar las condiciones. Me parece que la pregunta está un poco mal puesta, no es las condiciones económicas, son las condiciones sociales de supervivencia, porque hoy hablamos de supervivencia, de mucha gente de la comunidad teatral. Y entonces, acceso a una obra social, que también eso me parece que no sé si me parece, pero se tendría que poder organizar desde el Estado, acceso al colectivo, al transporte, como si empezamos a considerar que gente muy precarizada de la sociedad son esenciales, entonces, si no les podemos pagar, les vamos a poder acceder a beneficios que por lo menos, si no reciben paga, no tengan que gastar. Porque si decimos a una persona, realmente tenemos un ejemplo hace muy poquito de un semaforista que no pudo trabajar y que además fue violenteado. ¿Cómo podemos, si no puede ganar plata, si lo violentean, si después no tiene acceso a la obra social, si no puede volver a su casa porque además vive muy lejos, hay algo ahí donde hay un acumule de desigualdad al cual es ahí, me parece, donde nos tenemos que hacer presentes. Una vez que la gente y el arte callejero en eso fue muy vapuleado en la pandemia. Son toda esa gente en la calle y me parece que el primer gran esfuerzo es hacerlo ahí. Como si si ellos empiezan a estar mejor, entonces va a ser de ahí para arriba. Entonces, me parece que un mecanismo sería no sé, un gran reconocimiento, pero no solamente económico, de la cultura como trabajadora esencial, porque si ya sos un trabajador esencial, tu acceso a las otras instituciones ya también es muy distinto, a hospitales, a... El teatro es salud, 30 segundos, pero no las necesito, me callo ahí y bueno, y gracias porque ya fue la cuarta, así que aprovecho los 30 para agradecer mucho y por también sus opiniones y sus pensamientos que siempre nutren mucho. Así que gracias. Muchas gracias a todos. Quisiera, ahora cedo la palabra a Silvia para que nos dé sus impresiones. Solo recordarles también que en el marco del movimiento Resiliar por Mondiacult, todas estas observaciones se van a presentar, se van a vaciar en un formulario muy específico que nos brinda UNESCO para justamente presentar todas estas reflexiones, estos puntos de vista, estos mecanismos específicos que estamos detectando y sobre todo esta evaluación de la situación en torno a estos procesos de largo plazo, ¿no? Que tienen que estar implementados y creo que es muy interesante lo que mencionó Adriana ahora acerca del planteamiento de la pregunta, ¿no? Es el acceso a mejores condiciones sociales, el reconocimiento. Todas estas preguntas que estamos planteando son preguntas sugeridas en la propia guía Resiliar por Mondiacult, con la finalidad de acotar los temas a el diálogo que ya está definido para llevarse a cabo con los ministros de Cultura en septiembre en México. Entonces es muy interesante hablar acerca de estos puntos y de cómo este tópico en común que es la vinculación, el tema del reconocimiento de las necesidades regionales, necesidades locales y de cómo el centralismo no permite en sí mismo visibilizar. En el caso de México también tenemos
muy visible, que es necesario ver a las regiones y comunicarse y generar vínculos con los propios actores en territorio. Entonces, creo que todas sus aportaciones brindan luz no solo de una realidad en Argentina, sino a nivel Latinoamérica. Y bueno, quisiera pasar la palabra a Silvia, agradeciéndoles muchísimo su tiempo, sus experiencias y sobre todo su disposición a compartir públicamente sus puntos de vista con respecto a qué es lo que falta seguir trabajando y mejorando. Coincido con Alejandro en que la autocrítica y la crítica busca también pues mejorar condiciones, y esa es la intención de este espacio que tan generosamente Holgorio Bariloche, Silvia Cisey y Pircordi Producciones nos han invitado a participar. Bueno, yo en realidad me voy a tomar un atrevimiento. Camila, que nos estuvo siguiendo, no sé si querés hacer algún comentario, pregunta o algo en premio por estar ahí presente. Tenés el micrófono disponible. A ver, hola, ¿cómo están? Bueno, no, les agradezco muchísimo el poder haber participado, lo estuve escuchando atentamente y la verdad es que las participaciones de todos me parecieron muy ricas, así que bueno, les agradezco. No, buenísimo. Entonces, yo quisiera retomar como algunos ítems chiquititos que me parece que estuvieron transversales, como una reflexión de síntesis. Primero, contar que muchas de las cosas que salieron hoy aparecieron ¿no? En las dos mesas que tuvimos ayer. Tuvo sinergia la red de festivales internacionales y después trabajamos estas preguntas en forma abierta y en un diálogo junto con Alejandra Díaz de Paraguay, y apareció también, pero... El primer punto me parece que desde el punto de vista del Estado, la necesidad de poder mejorar los encuadres de gestión, optimizando los procesos de gestión, ¿no? Eso que traía Adrián del el modelo de gestionar cultura, no solo impacta en, nos lleva menos tiempo hacer los trámites, sino que además es mucho más transparente, porque queda mucho más claro, ¿no? Si yo me equivoqué en algo, dónde me equivoqué, si me faltaba algún papel, si me faltó o no, cómo puedo complementar ese proceso de gestión. Nos lleva menos tiempo para los que somos gestores independientes, y en ese sentido, de cara al Estado, me parece que también pueden sacar inclusive hasta mejores estadísticas, porque tienen información mucho más rica, ¿no? Entonces, esto lo pongo como un puntapié inicial, porque me parece que a partir de ahí hay otra cosa que se dijo en algunas de las expresiones que dijeron, pero hay un punto en el tema de cómo se planifica desde el Estado, ¿no? Este tema de, quizás no apareció tan tajantemente, pero el tema de las diferencias de gestión, por ahí Alejandro lo traía con estos temas de los egos personales, ¿no? Cómo trascender este modelo de si yo soy de una gestión hago una cosa y si soy de otra gestión algo otra, y pensar en términos de cómo planificar procesos de largo plazo, que bueno, en el caso de organismos como el INT o INAMO, que tienen otra dinámica, a veces es un poco más sencillo, pero me parece interesante también ponerlo sobre la mesa, ¿no? Dejamos como, me parece a mí, como gestiones, como políticos, como áreas de decisoras en algún punto, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, el problema personal se resuelve con un llamado telefónico, y en ese sentido también tomo lo que dice Alejandro de dejar de lado las cuestiones personales y poner el foco en cuál es el lugar de responsabilidad que yo tengo, ¿no? Porque sabemos que muchos de los procesos que se van dando, finalmente, a pesar de que tienen determinados marcos normativos, terminan siendo discrecionales. O sea que si yo me llevo bien con alguien, por ahí tengo más beneficio, ¿no? Y eso tampoco estaría del todo bien. Después, otra cosa que me parece interesante en lo que trajeron es la importancia de no perder la perspectiva de la inclusión y de entender la diversidad, ¿no? El contexto de lo territorial y lo situado no solo tiene que ver con poder saber cuánta gente hay, sino las condiciones que tienen estas personas. Y ahí tomo el ejemplo del fanzine que trabajó Rosario, que es en papel reciclado, Ariel, para que te quedes tranquilo, sobre el tema de amamantamiento, y un proceso colectivo de trabajo que se hizo espectacular, y es un hermoso fanzine muy pequeño que lo estamos distribuyendo en diferentes lugares y acompañando a muchas mujeres que ni siquiera a veces llegan a esa información porque no tienen conectividad, porque no tienen posibilidad. Ahí lo está, miren acá, en muestra directa, ¿no? El tema de lactancia. Digo, son procesos que tienen que ver con entender el concepto de lo situado, no solo en términos de, bueno, contame cuántos son y qué hacen, sino también cuál es tu contexto en el cual trabajamos. Un poco también lo trabajamos ayer, Luanda, ¿no? Con este tema de entender, que alguien lo traía, el contexto de trabajo de las personas que trabajan en arte, en cultura. Muchas veces asignan líneas de financiamiento para la creación, pero no se tiene en cuenta
el marco de supervivencia que tiene la persona, ¿no? Entonces uno presenta un ticket de comida y se lo rebotan, porque ¿cómo vas a presentar un ticket de comida en una beca de creación? Y la realidad es que si no comes, no creas. Entonces es como que hay un proceso ahí medio extraño que también hay que tenerlo en cuenta. Y una cosa que me parece muy interesante, que lo mencionaron creo que los 4 que estuvieron participando hoy, es esta necesidad de saber escuchar, ¿no? De poder integrar esta cosa de mutua comprensión. Y acá quiero traer una anécdota. Nosotros, con este tema de la supervivencia de los artistas callejeros, Adrián lo sabe porque fue parte de ese movimiento, creamos la red de Circo de la Patagonia, con quien estamos movilizando esta idea de cómo profesionalizar el trabajo del circo, acompañar estas situaciones que se van dando de artistas, poder entender también cuántos son, porque una cosa que sucede es que como se sienten maltratados no se acercan a ningún tipo de organización colectiva ni independiente, y mucho menos si es del Estado. Entonces, cómo ir trabajando, ¿no? Modelizando eso de el acercamiento, no porque te quiero maltratar, sino todo lo contrario, ¿no? Y Ariel, en ese sentido, hace poco tuvimos una reunión con él, pidiéndole ayuda, obviamente, al Instituto Nacional del Teatro, a él como referente, y yo quiero rescatar una actitud que yo no sé si él se dio cuenta, pero él nos preguntó, bueno, cuéntenme de qué se trata el circo, ¿no? Y nosotros, quiero que lo sepas, Ariel, que nos sentimos como tan mimados con esa situación, ¿no? Como tan comprendidos de, no viene el funcionario a decirnos, bueno, las líneas que tienen son estas y se tienen que acomodar, sino, bueno, contame de qué va lo que haces, ¿no? Y contame cuáles son las condiciones para que la cosa funcione y fluya de otra manera. De hecho, creo que en ese sentido estamos trazando una línea distinta con el Instituto Nacional del Teatro. El otro día me encontré con un chico en la calle y me dice, ¿viste que el NT nos da plata? A veces me dice, como, ¿no? Como todo un logro así colectivo. Digo, bueno, pero eso es el trabajo colectivo de la mutua, de también comprender los sistemas de gestión que tiene el NT y también la escucha que estamos sintiendo y quizás la comprensión que tenemos. Lo último que recupero, y esto ya es un aporte completamente personal, que me parece que es interesante ponerlo en la agenda, es, hay una variable que se da con muchas situaciones del Estado, distintos estamentos, tanto nacional, provincial y municipal, y es esta cosa de el artista local se lo invita a trabajar por, podríamos decir en criollo, chauchas y palitos, decimos acá en la Argentina, que es por muy poco dinero, y de repente aparecen artistas que vienen de afuera con contratos millonarios, ¿no? Ese tipo de contrastes para mí hay que empezar a trabajarlo seriamente, porque de alguna manera lo que hace es menoscabar la confianza de esa mutua comprensión, ¿no? Si yo vengo trabajando todo el año con un municipio, una provincia o nación con determinada condición y de repente me encuentro y me entero, porque además los que estamos en gestión nos enteramos de todo de alguna manera, que viene alguien con un contrato que es 500 veces más de lo que me pagan a mí, es con qué vara, más allá de que uno puede entender las condiciones de mercado, con qué vara se vienen esas cosas, y ahí me parece que hay un proceso de construcción colectiva en esto de, bueno, ¿a quién le estoy dando qué y en qué contexto? ¿No? Porque se toma al artista invitado de afuera como que es el que convoca, y no siempre sucede, por lo menos acá en Bariloche, yo siempre digo, no solo me pasó a mí, no sé, a Pesetti le pasó, por ejemplo, vino Pesetti, fue así. Así que bueno, un modelo de trato, no sé si es trato preferente de lo local, sino que tiene que ver con esto de comprender cómo se articulan, ¿no? Porque sabemos que obviamente hay artistas que convocan mucho más, y para mí no está mal que se convoque, el tema es los niveles de desigualdad que hay. Y lo último que quiero rescatar, y con esto cierro, es esto que traía Adrián, sumamente interesante. Nosotros hemos trabajado con Alejandro, creo que lo hemos charlado, uno es en el monotributo cultural y el otro es en el tema de que las tarjetas que se dan aportes para comprar alimentos en los planes sociales, se incluya, ¿sí?, un aporte que tenga que ver con el acceso a la cultura. O sea, no solo puedes comprar leche, pan y viajar, sino que además también podés ir al teatro, y ese monto que el Estado te da te permite de alguna manera acceder al derecho a la cultura, que sabemos que es un derecho, pero que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y en ese sentido me parece que están buenísimas estos ensayos que traía el ejemplo de Formosa, o cosas que se van promoviendo que tienen la intención de cómo acceder. Ariel, todo tuyo. Bueno, linkeamos dos cosas. Lo último que decías lo tomo con lo que estaba pensando para la infancia. Existe la tarjeta Más Cultura, ¿sí? La tarjeta Más Cultura es específicamente lo que estabas diciendo en gran medida. Y que puede tener un desarrollo, ojalá increyendo, que costó generar, que lo hizo la Secretaría particular para el Ministerio en general, y Maxi Uceda tuvo mucho que ver con ello. Ahora, ¿con qué lo linkeo? Con que hablamos de políticas de Estado, pero que eso se cruza con la impronta ideológica que en el fondo es lo más complejo de hacer sustentable. Porque vos, no es aséptica la construcción de políticas de Estado. Y hay una, y lo que también fue mencionado acá, la falta de participación ciudadana, la asunción
definición de roles de representación y la formación cívica, que haga que se comprenda integralmente, no solo a la hora de votar, pero mucho también a la hora de votar, de los peligros que entraña la consolidación por vía democrática de los modelos ultraliberales que están empezando a adoptar toda la paz pública a nivel mundial, ni hablar latinoamericana. Entonces, esa memoria tan cortoplacista, que en gran medida yo creo que tenemos como sector cultural, el sentirnos que uno está escindido y que puede no vincular el voto y la militancia concreta en el día a día con lo que luego va a pasar con su quehacer. Entonces, ¿por qué lo traigo? Porque Más Cultura fue intentado voltearlo por vía judicial a poco de ser lanzado. A ese nivel se llega, a ese nivel de violencia llega a la derecha, y cada vez va a ir más a fondo, en tanto no nos construyamos como sujetos que analicemos eso y nos organizamos para eso. Entonces, política de Estado en continuidad, ojalá, pero con tal fluctuación de la impronta ideológica es particularmente complejo. Sí. Yo quisiera hacer 2 aportes más, si se puede. Si es posible. Por favor, gracias. Genial. Bueno, uno es el concepto que nos trajo el feminismo del cupo, que es una, digamos, una determinación a priori que vos haces en una política pública de que tu público destinatario para acceder a ese recurso sí o sí tiene que tener algunas características. Y esas características que elegís tienen que ver con poder poner a la misma altura a personas que tienen características personales, étnicas, de orientación sexual, de acceso a los recursos, que le impiden estar en el mismo lugar para poder comenzar la carrera, ¿no? Es como que vamos a darle un premio a quien empieza a correr, pero hay gente que está de por sí empezando como un poco más atrás. Entonces es balancear el acceso a los recursos para que tengamos equidad y no igualdad, porque la igualdad es medio una construcción abstracta, ¿no? O sea, somos todos diversos. Tampoco yo tengo por qué no ser ni mujer, ni lesbiana, ni vivir en Río Negro para presentarme a un proyecto. O sea, debo poder presentarme desde mi propia identidad, tal cual soy, en igualdad de condiciones que mis compañeros o compañeras que están en otras condiciones. Esto como para reflexionar el cupo. Como evaluadora de proyectos culturales, lo que me ha pasado es que veo el cupo implementado en que si un proyecto está realizado, por ejemplo, por una comunidad afrodescendiente, pueblo originario o una mujer, o una disidencia, una persona que se autopercibe por fuera del binarismo hombre-mujer, cis, trans, etcétera, tiene un punto extra. Una cosa súper práctica, o sea, que es para poder garantizar la circulación de los recursos. Y la otra cosa que quería compartir es una experiencia que viví en Brasil con la FUNCEBI, que era la fundación que tenía para la promoción de la cultura, el Ministerio de Cultura Estadual de Bahía. Nos recuerdo que Bahía es un estado nacional de Brasil que es más grande que Argentina entera, ¿no? O sea, una sociobiodiversidad tienen allá impresionante. Bueno, ellos tenían un dispositivo muy hermoso que era un colectivo cultural, o sea, un bondi que salía de Salvador con una caravana cultural donde iba, para traducirlo a nuestro Estado Nacional y al Ministerio de Cultura, como si fuese un representante de cada sector de la industria cultural del MICA, con una evaluación, con preguntas para hacer en los sectores. Entonces visitaba una región, traía las nuevas políticas que estaban abiertas, las convocatorias, y se llevaba un montón de información. Yo estuve en la caravana cultural de 2010, y el muchacho que nos presentó el dispositivo nos dijo, miren, en las convocatorias que le traemos ahora están incluidas las observaciones que se hicieron en la caravana cultural de 2007. Tardamos 3 años, pero lo hicimos, ¿no? Entonces, inventar dispositivos de apertura para poder traer estas dinámicas de las políticas culturales realizadas de forma colaborativa. Se puede ser inventivo con eso, ¿no? Pero ponernos a pensarlo. Y sobre todo transministerialmente, transinstitucionalmente, interdisciplinariamente, ¿no? O sea, que podamos encontrarnos desde las diversas áreas del arte y aprender, replicar lo que funciona, como esto del INT o del INAMU, que son los hermanos mayores en el sector en el que estoy yo, que es nuevito. Bueno, yo creo que podríamos ir redondeando, si les parece. Obviamente, Luanda y yo, el sueño que tenemos compartido a la distancia
ya lleva 6 meses de rodaje, ¿no? Hace 6 meses que venimos trabajando en esto. Cuando soñamos esta mesa dijimos, vamos a tener un montón de información súper interesante, creo que ha ido mucho más allá de nuestras expectativas esta mesa. Les agradecemos infinitamente el tiempo, sabemos que a veces es difícil hacerse un lugarcito en las agendas complejas en este mix de entornos híbridos de mitad virtual, mitad real, ¿no? Que no sabemos dónde ponernos para que la cosa suceda. Así que les agradecemos un montón, les contamos que esto va a estar disponible en forma abierta a través de nuestro canal de Folgorio. A quienes nos hayan seguido y participado pueden acercar consultas, preguntas, lo que quieran y les haremos derivar a las personas. Y invitarlos también, si tienen ganas de participar, a las 14 horas de Argentina, sería 11 horas, ¿sí?, de México, así no me equivoco, estaremos abriendo la segunda mesa del día de hoy con nuestros especialistas desde otro lugar de Latinoamérica, nos van a dar seguramente otra perspectiva y bueno, veremos si hay alguna transversalidad, ¿no? Porque seguramente va a haber algunas cuestiones que aparecen. Así que muchísimas gracias, Ariel, muchas gracias, Alejandro, Adrián, Rosario, todos forman parte de la red de trabajo compartido que tenemos. Estoy muy feliz de que podamos tener este espacio de reflexión conjunta porque sé que nos va a ayudar a poder fortalecer nuestros marcos de trabajo. Así que tengan un buen día, que lo pasen lindo. Gracias a todos. Los esperamos en la siguiente mesa. Muchas gracias. Gracias. También. Saludos. Gracias.